Hola corazones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Leo, a tu horóscopo semanal. Vamos a ir comenzando, Leo, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que me centraré en el tema sentimental. Leo, hoy sortearemos una consulta privada conmigo, así que a lo largo del vídeo no te me vayas, que te diré cómo hacer para entrar en dicho sorteo. Leo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, que muchos de vosotros, Leo, os veo aquí esperando, los que sí estáis trabajando, esperando algo muy importante para vosotros, ¿bien? Entonces llegan esas noticias, Leo, dice, hablan de... llegarán unas noticias que tú en un principio son tan importantes que no puedes decirlas. O sea, esto es algo que no puedes compartir en un principio. O sea, y esto implica un cambio en el trabajo, ¿bien? Entonces son noticias que te llevan al triunfo, Leo, los que sí estáis trabajando. Los Leo que no estáis trabajando, noticias de posibilidad de un trabajo bastante esperado también, o de un trabajo que tenga que ver con lo que tú has estudiado, con algo que tú querías mucho o algo por el estilo. En este caso, noticias de trabajo, no contrato. No me sale el contrato todavía. O sea, me sale esa posibilidad, ¿bien? Los Leo que tenéis un negocio. Noticias de cambio, como que todo da un giro, en este caso, vamos a decir, un giro inesperado, un giro que cambia mucho las cosas en tu negocio, Leo. Este giro trae cosas positivas, trae cosas negativas. Es otra forma de trabajar. Yo no te puedo decir que traiga noticias, que traiga cosas negativas, este giro inesperado. Trae otra forma de trabajo, ni más ni menos, Leo. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver, Leo y tu economía. ¿Dónde vas? Respecto a tu economía, Leo, veo muchos de vosotros que hay momentos, ¿no? O yo te veo a ti momentos en tu vida, Leo, que no logras ver fluir tu economía o ese crecimiento en tu economía, Leo. Entonces, para que se dé este crecimiento en tu economía, Leo, dice, tendrían que pasar muchos cambios en tu vida que ahora mismo no van a pasar, ¿bien? Entonces, aquí lo que dicen las cartas, y los que no estéis en esta situación, te digo, Leo, a mí realmente entradas de dinero no me están saliendo. A mí lo que me está saliendo, Leo, es dinero que te entre por tu trabajo realizado realmente, no por otra cosa. ¿Bien? Entonces, esto ya cada uno es cierto que lo tiene que aplicar a su historia, ¿eh? Vamos a seguir. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, Leo, el tema sentimental. Los que queráis una consulta gratuita conmigo tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme un comentario en el vídeo. El martes os diré en mis redes sociales quién es el ganador o ganadora de dicha consulta. Iba a decir de dicho vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar. Leo que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las cosas por aquí. Mi queridísimo Leo que estáis solteritos. Están las cartas que hablan solas hoy. Hoy hablan solas. Bueno, mi queridísimo Leo que estáis solteros. Yo sí te veo comunicaciones con personas, pero... tengo que decir que estas personas tienen algo o esta persona tiene algo que no te termina de generar, digamos, una confianza. ¿Bien? Como que tú piensas en este caso de que hay una fase con esta persona que tú no puedes pasar.
Bien, vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Leo. Vamos a ver. Leo, que estáis solteros. Si esta persona existiera ya en tu vida, Leo, aquí dicen las cartas que en futuro inmediato, pues como que esto se para un poco y se podría parar perfectamente, Leo, por ti mismo, ¿vale? O sea, tú serías el que pararía todo esto. Esto no se pararía por cosas externas de esta persona y demás. Tú lo pararías porque ves que hay algo que no concuerda en esta historia. Y de hecho aquí dicen las cartas que después tendrás la oportunidad de saber qué era lo que no te cuadraba a ti. ¿Bien? O sea, así lo dicen las cartas. Leo, posibilidades de relaciones estables en tu vida. ¿Hay posibilidad de relación estable en tu vida? Sí. Y te veo en distancia hablando con alguien que tiene que ver con un lugar donde tú has vivido o algo por el estilo. ¿Qué pasa con este lugar? Que este lugar, dicen las cartas, que posiblemente cambie tu vida sentimental. O sea que si en algún momento tú has pensado, se te ha pasado por la cabeza que tú irías a ese lugar de visita y nada más, las cartas dicen que no, será así en un futuro. Yo de momento te veo comunicaciones con una persona que tiene algo que ver con un lugar de tu pasado. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Que estáis solteros. Vamos a ver cómo desciframos esto aquí. Bueno, Leo, muchos de vosotros os veo como que el perfil que tenéis en mente realmente no es el perfil de persona que a ti te ofrecería una relación estable. ¿Bien? Entonces aquí dicen las cartas que estas comunicaciones con esta persona cambiarán mucho tu manera de pensar en cuanto a lo que tú creías que necesitabas en tu vida. Y esto es importante. Porque el perfil que tú estás buscando no dará pasos nunca. No te hará una demostración de amor. No te llenará ese vacío en lo sentimental. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Que estáis solteros. Tú fíjate lo que te dicen las cartas. Mantente tranquilo, tranquila, Leo, porque lo que está por venir es para una relación estable, pero estable de tú date cuenta de que todo lo que has vivido lo puedes meter en un baúl y olvidarte de ello, porque esto es otra historia totalmente, Leo. Y sale clarísimamente. Y te digo que por las cartas que veo, Leo, es una persona que posiblemente esté por destino en tu vida. Así que por muchas vueltas que tú quieras darle a tu vida, que quieras ir de un lado para otro,
finalmente el universo atraerá a esta persona a ti. Y tú, Leo, necesitas una liberación en tu vida. Hablan de una liberación relacionada con todo lo que has vivido en el pasado. Y esta historia llega con mucha fuerza. Mucha fuerza a tu vida, ¿eh? Y confirma aquí en estas cartas también que esta persona está como en la distancia. ¿Bien? Así que prepárate, Leo, para lo que viene a tu vida. Me gustan mucho tus cartas y me gusta mucho esta persona, ¿eh, Leo? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Leo, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo está la situación. Bueno, mi queridísimo Leo, vamos a comenzar. Estaba aquí viendo las cartas y hay cierto conflicto entre vosotros, Leo, sobre todo los que tenéis hijos. Dicen que tu vida amorosa se ve influenciada por tema de hijos o algo por el estilo, pero que también hablan como de una dependencia, ¿no? Respecto a los hijos, ¿no? Hablan de esa dependencia. Luego también muchos de vosotros tenéis la necesidad de perdonar algo que haya sucedido en la relación. Si esto no se perdona, Leo, aquí podemos decir que podríais pasar un tiempo en la pareja complicado. Si no se perdona, ojo, que puede ser que sí se perdone y que esto no todos vais a estar en la misma situación. Vamos a ver qué más. Leo, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Leo, muchos de vosotros habéis estado en duda o estáis a día de hoy en duda en cuanto a la relación, o uno de los dos tiene dudas del otro o algo por el estilo. Dudas de mentiras, de engaños. ¿Pero qué tipo de engaños? Porque claro, cuando hablamos de mentiras o de engaños, ¿no? Entonces, desconfianza en sí, Leo. Esto quería yo aclarar un poco. Pero desconfianza en el aspecto material, ¿bien? Eso es lo que me dicen las cartas, desconfianza en el aspecto material. ¿Y por qué hay esa desconfianza? Porque han habido actos que han generado esa desconfianza realmente. Bien, o sea que esto no es gratis. Esta desconfianza que está habiendo no es de forma gratuita. Entonces, Leo, casados en convivencia y novios, muchos de vosotros os veo como que podríais estar inestables a la hora de tomar ciertas decisiones en vuestra vida. Y sobre todo, muchos de vosotros porque personas del pasado tocan la puerta de nuevo. Y esto no quiere decir que toque la puerta y se mantenga en lo oculto. No, que toque la puerta, que se sepa que toca la puerta. Entonces, estos pueden mantener bastante inestables. Esto se avecina. Pero también te voy a decir una cosa, Leo. No hay posibilidad de que esa persona viaje. No existe. A día de hoy no puede viajar. No puede moverse. Entonces, si en algún momento a ti te está generando un miedo, el tema de que esa persona haga un viaje, se acerca a vosotros, al entorno tuyo o algo por el estilo, dicen las cartas que en ese caso no te preocupes, ¿vale? Leo, casados en convivencia y novios.
La posibilidad de que una persona cercana a nosotros se vaya a vivir a otro lugar, dice, existe, pero va a durar te iba a decir una expresión, va a durar 2 meses esa persona. Esa persona no va a estar fuera de vuestro entorno, así lo dicen las cartas, y esto, en cierto modo, no es algo fácil para vosotros, Leo, así lo dicen las cartas, no será fácil para vosotros, ¿bien? Para los que el pasado regrese, es como necesario también, dicen las cartas, es como importante para uno de vosotros para cerrar esa etapa, para cerrar ese ciclo. Todos los que tengáis, esto no va a ser para todos, los que estéis en una situación en la cual habéis estado a punto de separaros, dice, os vais a dar otra oportunidad. Pero cuidado con las próximas dudas, porque las próximas dudas igual no se quedan en dudas. Igual sí se da una separación rotunda, que esto será para algunos de vosotros nada más. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Seguimos. Casados, en convivencia y novios. Los que queráis una consulta gratuita conmigo, le dais me gusta al vídeo. Tenéis que compartirlo también y me dejáis vuestro comentario. El martes de cada semana publicaré el ganador o la ganadora de dicha consulta. Leo, casados, en convivencia y novios. Mira, ¿ves? Llegan noticias, Leo, que pueden generar una incertidumbre. Pero una incertidumbre no solo me generas tú incertidumbre, no. Todo mi entorno se tambalea. No solo tú te tambaleas, mi entorno entero. ¿Bien? Entonces, esto tiene que ver con esta persona, posiblemente sí, tenga que ver. Tenga que ver. Y tiene que ver también, y esto va para algunos de vosotros, los leo que, en cierto modo, hayáis tenido algún desliz, dice, esto sí saldría a la luz ahora. Entonces por eso se tambalea todo. Ojo, un desliz de comunicación no tiene por qué ser, verás, otra cosa, que puede ser solo de comunicación. Aquí se tambalea todo también, Leo. El problema de los hijos, los que tenéis hijos, Leo, la complicidad no es mala con los hijos, pero en este caso es un arma de doble filo. Y cada uno aquí lo tiene que aplicar a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Leo, y tu mensaje especial del amor. En el momento que tú tengas que tomar algún tipo de decisión, Leo, no te bases en el envoltorio. Olvídate del envoltorio, olvídate de lo que rodea, de lo que te eclipsa la realidad. Olvídate de eso, ¿bien? Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Del amor no, general, que el amor ya te lo he dado. Leo, y tu salud. Buenas noticias para muchos de vosotros, Leo. Aunque os veo como que en un futuro estáis un poco preocupados, pero dicen las cartas que tú vas a creer que tienes algo, pero que esto te lo tiene que decir un médico si lo tienes o no lo tienes, bien, pero que será más el miedo que otra cosa. Vamos a seguir, Leo, ahora sí con tu mensaje general.
En el momento, Leo, que tú tomes decisiones y cortes con ciertas cosas en tu vida, así lo dicen las cartas y cada uno lo tiene que aplicar a su historia, dice, verás cómo tu vida se va transformando poco a poco y cómo ves las puertas abiertas a tu alrededor. Bien, mi queridísimo Leo, el número 43 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.